Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Pero ¿sabes que en Gaza, hace unos 3500 años, la gente ya luchaba por las mismas razones por las que lucha ahora? Es decir, la Biblia nos cuenta una historia verdaderamente dramática. El discurso de Gaza es uno de estos, y es dramáticamente uno de ellos. Dije antes que llevamos al menos 3500 años luchando. Mire, Gaza se menciona muchas veces en la Biblia. Se menciona muchas veces, y Gaza, entre otras cosas, es parte de esas invitaciones que han estado haciendo algunos rabinos, por décadas, diciendo que Gaza debe ser conquistada, porque es parte del gran Israel, es decir, se refieren al Israel, que es fruto de la promesa que Yahvé le hizo a Abraham de darle todo el territorio, que va desde el Nilo hasta el Éufrates. Aquí en los mapas, que ven donde está dibujado el gran Israel, se ve obviamente que Gaza también está incluida, con su territorio, y su famosa franja, una franja, que como ustedes saben, está gobernada por Hamás. Está gobernada por Hamás, después de las elecciones de 2006, y luego también, de un golpe de fuerza en 2007. Pero en la Biblia, hay algunos indicios curiosos. Por ejemplo, se dice que la frontera de los cananeos iba desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, luego en dirección a Sodoma, Gomorra, Atma, Seboim, Alesa. Entonces, Gaza ya era considerada un puesto fronterizo, un lugar importante, y lo curioso es que Gaza estaba habitada por los anaquitas. Si lees el capítulo 13 del libro de Números, cosa que te invito a hacer, al menos compruébalo por ti mismo, cuando se va a iniciar la conquista de ese territorio, se envían exploradores para entender con qué tipo de fuerzas tendrían que lidiar los israelitas para poder tomar ese territorio que Yahvé había dicho que les asignaría. Pero como Yahvé no era Dios, tuvieron que conquistar este territorio peleando. Entonces, se van estos dos exploradores, regresan muy preocupados, porque dicen, entre otras cosas, hemos visto que también están los anaquitas, o sea los descendientes de Anak, los gigantes. Anaquitas, parece referirse a los que, al menos, tienen el cuello largo, y por eso la descripción que hacen de ellos es tal, que hace pensar que no solo tenían el cuello largo, porque dicen, nos vimos como saltamontes, en su presencia, y ellos nos vieron así. Como eran 12, verlos como langostas no se refería al número, es decir, no eran un exterminio de personas, eran 12, que eran vistos como langostas, precisamente en relación a su altura, y por eso existe este asunto, en definitiva, que resultó muy preocupante y que luego tuvo consecuencias, porque, en base al informe que hicieron, esencialmente el pueblo de Israel, dijo, no, esperemos un momento. Porque si nos vamos y atacamos, podrían destruirnos. Esto ha traído algunas consecuencias graves, pero no son parte del discurso que quiero darles ahora. En realidad, pues vivieron estos anaquitas, descendientes de Anak. Entre otras cosas, algunos notan y señalan una asonancia entre Anakita, Anakim y Anunnaki, es decir, como descendientes de un pueblo poderoso, hasta el punto de que incluso, en griego, el término Anakita está conectado con Anactes, es decir, líderes, comandantes, por lo tanto, por así decirlo, un grupo de personas fuertes y poderosas. Pero los anaquitas no solo son conocidos en la Biblia, son conocidos. Por ejemplo, les leo aquí lo que dice el profesor Sánchez, que fue catedrático de Historia de Israel en la Universidad de Barcelona. Dice:
En un texto egipcio de execración de los siglos XIX y XVIII a.C., el gobernador de Yanac-Erún y todos los clientes que estaban con él, el gobernador de Yanac-Abilaminu y todos los clientes que están con él, el gobernador de Yanac-Achirum y todos los clientes que están con él está maldito. En Yanac ha habido una tendencia a identificar a los anaquitas. Entonces, una vez más la Biblia reporta un término, reporta un nombre, que también era conocido en documentos egipcios, pero, repito, lo que nos interesa es que Gaza es mencionada en la Biblia. Y es citada como un lugar donde hubo combates, hubo muchas veces, luchando con altibajos, porque Gaza era particularmente rebelde. Por ejemplo, en el libro de Josué, está escrito, en aquel tiempo Josué fue a eliminar a los anaquitas de la zona montañosa, de Hebrón, de Debir, de Naab, de todos los montes de Judá y de Israel. Josué los dedicó al exterminio, con sus ciudades, no quedaron anaquitas en la tierra de los israelitas, algunos quedaron solo en Gaza, en Gat y Asdod, que son los tres lugares donde quedaron estos gigantes. Entre otras cosas, de paso les cuento que Goliat era de Gat, es decir, Goliat era uno de estos gigantes, y por lo tanto, no es un mito, no es un cuento, no es una fábula, es uno de los tantas crónicas. Uno de los tantos recuerdos que este pueblo quiso conservar en el conjunto de libros que llamamos Antiguo Testamento. Luego todavía, encontramos a Gaza, por ejemplo en el libro de Deuteronomio, donde se habla nuevamente de los anaquitas, y se dice, antes que los Emim vivieran allí, un pueblo grande, numeroso, alto en estatura como los anaquitas, también eran considerados, Refaim, como los anaquitas. Es decir, existían estos grupos de gigantes, indudablemente existentes, eran llamados de diversas formas, y se encontraban precisamente en esos territorios. Entre otras cosas, en relación a estos gigantes, hay otra curiosidad en el libro de Crónicas, donde se cuenta otra batalla más, dice en el capítulo 20, hubo otra pelea en Gat, una de las tres ciudades, en que aún estaban los anaquitas, donde había un hombre muy alto, que tenía dedos de 6 por 6, o sea, 24 en total. Es decir, aquí se nos dice que había gigantes que tenían 6 dedos en cada miembro, y el autor bíblico especifica 24 en total, para asegurarse de que no se ha equivocado, y en un momento determinado. Durante la obra de conquista que, a pesar de los temores iniciales, comenzó, Josué obviamente, tiene que ir a apoderarse de esos territorios, y también tiene que ir, porque es apremiado por Yahvé. Yahvé, no lo olvidemos, debe ser Dios, quien prometió ese territorio a su pueblo, y, si Dios promete, como no va a suceder, lo que Él mismo promete. Pero las cosas no fueron así. Solo releeré brevemente el pasaje. Yahvé le dice a Josué, tú eres viejo, avanzado en años, mientras aún queda mucho territorio por ocupar. En esencia le dice, Josué, ocúpate porque de lo contrario, mi promesa no se cumplirá. Y lo interesante es que le da la lista de territorios aún por conquistar. Entre estos están los 5 principados de los filisteos, a saber, Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón, es decir, Gaza una vez más logra mantenerse al margen de esta obra de conquista, y luego, si avanzamos. En el libro de los jueces, se dice que, Judá, finalmente entonces el jefe de la tribu, Judá también tomó Gaza, con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Yahvé estaba con Judá, que expulsó a los habitantes de las montañas, pero no pudo expulsar a los habitantes de la llanura, incluida Gaza, porque tenían carros de hierro, es decir, Yahvé, el Dios omnipotente, trascendente, creador de los cielos y de la tierra, no había podido dotar a su ejército de armas capaces de contrarrestar las armas que sus adversarios tenían. En cambio,
quienes, teniendo acceso al metal y la capacidad de trabajarlo, tenían carros, que por lo tanto, podían usar bien en las llanuras. Mientras que Israel tenía que tender a luchar en las montañas, porque en las llanuras era un perdedor, porque era militarmente, decididamente inferior, y por lo tanto, Judá realmente conquistó estos territorios. Pero no logra mantener el control de ellos. El control comenzará, entonces, bajo la dirección de David. Gaza también aparece en la historia de Sansón, cuando, en el libro de Jueces, Sansón fue a Gaza, vio a una prostituta y fue hacia ella. Intentan capturarlo, pero él logra liberarse. Luego al final cuando, no les voy a contar toda la historia de Sansón y Dalila, porque ustedes la conocen muy bien, al final cuando logran cortarle el cabello. Los filisteos lo tomaron, y le sacaron los ojos, lo bajaron a Gaza, y lo ataron, con una doble cadena de bronce, tenía que hacer girar la piedra de molino en la prisión. Y luego sabemos cómo terminó la historia. Así pues, Gaza está constantemente presente en la historia de Israel. Luego, si leemos la historia de Gaza, vemos que fue conquistada por los asirios, pero logró liberarse, fue conquistada por Sargón, pero logró liberarse, fue destruida y reconstruida. Continuamente en la época de los romanos, en la época de Pompeyo, incluso fue nombrada, definida, ciudad libre, luego es recapturada nuevamente, y vuelve a ser destruida. En resumen, Gaza ha experimentado realmente toda una serie de acontecimientos, que a lo largo de milenios, siempre han traído destrucción, y la necesidad de la rebelión, para seguir siendo libre. Entre otras cosas, fue uno de los lugares, donde la rebelión, en este caso de los filisteos, estuvo más viva, fue más poderosa, nos recuerdan los mismos pueblos, por ejemplo Jeremías. Jeremías dice, palabra del Señor. Capítulo 47, palabra del Señor, que fue hablada al profeta Jeremías, acerca de los filisteos, antes de que el faraón ocupara Gaza, y luego dice, todo el camino hasta Gaza, se afeitaron de luto. Ascalón está silenciada, entonces hablamos, de una obra más de conquista. El profeta Amós, aquí también nos recuerda, la ira de Yahvé, contra Gaza, cuando dice, por 3 faltas de Gaza, y por 4, no revocaré mi decreto de condenación. Y luego, otro profeta que dice, Gaza será efectivamente abandonada, Ascalón será reducida a un desierto, Asdod será deportada, a plena luz del día, y, finalmente, Zacarías que hace una interesante observación. Gaza sufrirá un gran dolor, y también Ecrón, porque su confianza, y el rey desaparecerán de Gaza, porque en cierto momento Gaza, era independiente, ya sabes, desde el punto de vista del gobierno, e incluso tenía un rey. La pregunta que nos hacemos, es la siguiente, estamos ante este libro, que nos cuenta una historia, nos la cuenta como todos los libros de historia, lo sabemos bien, todos los libros de historia, incluidos los contemporáneos. A nosotros, contienen verdades, contienen falsedades, contienen omisiones, contienen exageraciones, no hay diferencia, la única diferencia es que ahora, tenemos más posibilidades de control, entonces, era decididamente más difícil, controlar lo que se escribía, pero, tenemos diferentes actitudes posibles, hacia este libro una es la de la tradición, que dice, este es un libro que fue dictado por Dios, incluso hay quienes dicen, que es un libro, que no está mal, porque fue dictado por Dios. Y si lo tomamos así, y por lo tanto le damos un valor absoluto, entonces debemos aceptar, como valor absoluto, todo lo que hay, incluido el discurso del gran Israel, porque hizo esa promesa. Si por el contrario decimos que este libro es un conjunto de fábulas, es decir, un conjunto de cuentos inventados, por autores, la historia nos contradice totalmente, os puse algunos ejemplos, antes pero serían muchísimos. A medida que avanzan los descubrimientos, aumentan cada vez más las confirmaciones sobre la historicidad sustancial del relato bíblico, y por tanto, si decimos que se trata simplemente de un conjunto de fábulas, de un conjunto de fantasías, de un conjunto de relatos breves, en mi opinión estamos condenando, nos entregamos a la ignorancia en el buen sentido, no pretende ser un término ofensivo.
nos condenamos a la imposibilidad de comprender. Sin embargo, si intentamos fingir que lo que está escrito aquí es, en esencia, cierto pero cierto, perdónenme el juego de palabras, es decir, tomemos realmente lo que está escrito allí, como realidad la sustancia. Repito, la sustancia. Tenemos la historia de un gobernador, que daba órdenes e instrucciones a su pueblo, para que en ese momento, todo se volviera comprensible. Como todos los demás gobernadores, sus colegas rivales, también él, Yahvé, intentaba conquistar un territorio, y tener un pueblo que lo siguiera. Él estaba tratando de ampliar ese territorio, y todos lo hicieron. Absolutamente todos, era normal. Entonces, la Biblia no nos cuenta hechos extraordinarios, nos cuenta una historia normal. El problema surge cuando esa historia normal, o se niega, y luego, como dije antes, ya no entendemos nada, o se hace absoluta. Es decir, se le da un valor que no tiene, se la hace una historia, querida por Dios, ordenada por Dios, prevista por Dios, y por tanto, una historia a la que debemos resignarnos, porque así debe ser, pero a partir de estas interpretaciones. ¿Cuántos cientos de millones de muertes se han causado en estos milenios? ¿Cuántos cientos de millones de muertes se han causado en estos milenios? Si en cambio tomamos la Biblia, como lo que es, el recuerdo de los acontecimientos relacionados con esa época, todo se vuelve normal, y dejamos de matar gente en todas direcciones, dejemos de matar gente, porque esa fue una promesa que hizo un político, en su momento, y como tal debe tomarse. Ahora nos enfrentamos, evidentemente ya he hecho mi elección, usted lo comprende bien, nos enfrentamos a tres posibilidades. La Biblia es un libro de Dios, la Biblia es un libro que habla de la nada, la Biblia es un libro que nos cuenta la sustancia de siglos de historia, que también están documentados por testimonios extrabíblicos, y que nos ayudan a comprender, y que, sin embargo, si se leen bien, también nos ayudarían a evitar tomar ciertas decisiones y llegar a ciertas situaciones dramáticas. Adiós, nos vemos la próxima.